a ver el tema de comprensión y análisis de textos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Para poder estar en el mismo canal, tú y yo, lo primero que debes de hacer es previamente haber leído un texto, el que tú quieras, un cuento, una novela, una entrevista, una nota, una noticia, lo que tú quieras, ¿ok? Pero es importante que ya hayas leído un texto. Recuerda, por favor, que la lectura se debe reforzar todos los días y que nuestro reto general es ser unos excelentes lectores, ¿vale? Entonces, para poder comprender y realizar un análisis de textos, lo primero que debemos de hacer es elaborar una lista de una serie de preguntas que nosotros vamos a ir analizando poco a poco en relación precisamente a este texto que nosotros ya hayamos leído previamente, ¿ok? Leo el texto, no solamente es leer por leer. ¿Cuántas veces no te ha sucedido que estás leyendo y de repente te das cuenta que ya avanzaste demasiado y vas en la página 50, por decir un número, y dices, ¿qué pasó previo? Ya no me acuerdo, me perdí, o mientras estás leyendo estás pensando en otras cosas? Bueno, pues lo que tienes que hacer en esos casos es poco a poco irte preguntando estos cuestionamientos básicos, ¿ok? ¿Qué sucede en la historia? De este texto que tú ya leíste, ¿qué sucede en la historia? ¿Ok? ¿Qué es lo que más te gustó? Todas aquellas preguntas que inician con qué, que estén relacionadas con tu texto, te las debes de hacer. ¿Ok? ¿Qué es el texto? ¿Qué te gustó más del texto? ¿Qué te deja el texto? ¿Qué aprendizaje tiene tu texto o tu lectura? Todo lo relacionado con qué te lo debes de cuestionar. Y al mismo tiempo debes de ir dando respuesta a este cuestionamiento y de esa manera yo te aseguro y te garantizo que lo vas a entender un poquito mejor. ¿Cómo? Es otra de las principales preguntas que te debes de hacer. Todo lo relacionado con la pregunta ¿cómo? ¿Cómo sucedieron los hechos? Hablando específicamente de la narrativa. ¿Cómo llegué a ese libro? ¿Cómo son los personajes? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo pasaron de la realidad o de la ficción a la realidad? ¿O de la realidad a la ficción? ¿Cómo es que se murieron los personajes? ¿Cómo la traicionó? Todas las preguntas relacionadas con cómo, desde tu perspectiva, desde manera personal, hasta hablando específicamente del texto, ¿ok? Desde cómo llegué a este libro, qué estoy leyendo, ¿ok? Hasta preguntas relacionadas precisamente con la narrativa como tal. ¿Dónde? ¿Dónde encontré este libro? ¿Dónde me lo recomendaron? ¿Dónde lo voy a leer? Narrativa. ¿Dónde sucedieron los hechos? ¿Dónde está el personaje principal? ¿Dónde lo van a traicionar? ¿Ok? Son diferentes preguntas y lo vamos a hacer, uno, de manera personal, dos, de acuerdo a la narrativa. ¿Por qué? Porque desde ahí ya estamos analizando absolutamente todo. Recuerda que lo que lees te debe de apasionar, te debe de gustar, debes entrar en ese mundo de la lectura para poder ir dando respuesta a estas preguntas. Si no logras contestar estas preguntas, yo te aseguro que estás leyendo el libro equivocado. Y no nos referimos a que dejes ese libro de lado, ¿ok? Nos referimos a que tal vez no sea la literatura que te está apasionando. Entonces debes de buscar cuál es tu estilo. No lo dejes, es bien importante. Todo libro que se abre debe de concluirse, o por lo menos esa es la recomendación. ¿Por qué? ¿Por qué estoy leyendo este libro? ¿Por qué se enojaron los personajes? ¿Por qué ya no me está gustando? ¿Por qué me está gustando tanto? ¿Por qué me identifico con el personaje principal? ¿Ok? Todo lo relacionado con el porqué de esta historia, de este libro, de este cuento. ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy leyendo? ¿Para qué quiero llegar al final? ¿Para qué me metí en esto de la lectura? Si me quita tiempo, obvio no. ¿Para qué estoy haciendo? ¿Ok? ¿Quién no
quiénes? ¿Quién o quiénes me recomendaron? ¿Quién o quiénes pueden leer este libro? ¿Sale? ¿Quién o quiénes son los personajes? Vamos a ir poco a poquito analizando e interpretando de acuerdo a lo que ya leíste previamente. Hasta ahí iremos bien. Identifica y explica fuentes, ¿ok? ¿De dónde sacaste esta información? ¿Tienes dudas en cuanto a palabras? ¿Tienes dudas en cuanto a hechos? ¿Tienes dudas en cuanto a contenidos? Vete a internet, vete a otros libros, consulta una enciclopedia, ve a una hemeroteca, ve a la televisión, busca reportajes, vete a la historia. Si tienes algunas dudas, investiga. Busca algunas otras fuentes de información, explora en esas fuentes de información. No te quedes únicamente con lo que te está dejando ese primer texto que estás leyendo. Ve un poquito más allá porque recuerda, te apasiona, te gusta demasiado. Entonces no te quedes únicamente con esa información que tienes de primera mano. Investiga un poquito más, lee un poquito más, ¿sale? Consulta, identifica y explora otras fuentes de consulta. Debes de tener un propósito dentro de tu búsqueda, un objetivo. ¿A dónde quieres llegar? Con leer ese libro, ¿qué pretendes? ¿Cumplir únicamente con un número estipulado de libros que tengas que leer al año porque dicen que no? ¿Cuál es tu objetivo de estar leyendo esa información? ¿Ok? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué estás leyendo ello? ¿Qué es lo que quieres reforzar en tu situación académica, en tu situación personal, en tu situación emocional, social, cultural, deportiva? ¿Qué es lo que quieres reforzar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ok? Tenemos que ir analizando todos estos puntos específicos para que tú sepas hacia dónde vas. ¿Qué quieres saber? Únicamente voy a hablar vagamente de un libro que hable de deportes. ¿Qué quieres saber? ¿Solamente conceptos? ¿Concepto de fútbol? ¿Concepto de básquetbol? ¿Concepto de béisbol? ¿Concepto de fútbol americano? ¿O quieres ir más allá? Reglamentos, situaciones específicas, en dónde lo puedo jugar, qué edad requiero, qué habilidades requiero. Fíjate un objetivo, para que a partir de ese objetivo tú puedas investigar cada vez más y más y más y más. No te limites, por favor, a la información, nunca. Ordena un tema con distintos textos. Es decir, vas a tener un tema general y a partir de ese tema general vas a ir recopilando información de diversas fuentes, vas a cada una de las unidades de esa información, es decir, conceptos, definiciones, gráficos, análisis, síntesis, citas textuales que tengamos, referencias que tengamos ante alguna situación específica, vete a cada unidad, ¿ok? Analízala y compréndela. Vamos a ir de algo general a algo particular. Por eso es que estamos fijando un objetivo. ¿Sale? Yo hablo de deporte. Ajá, el deporte es súper amplio. Hay muchos tipos de deporte. Hay muchas variantes del deporte. Velo haciendo más particular. ¿Qué tipo de deporte? Ok, un deporte que conlleve una actividad física. Ok, que se juegue con... ok, este deporte se debe jugar con los pies. Y todavía hay deportes que se juegan con los pies y no es precisamente el fútbol. Vamos delimitándolo cada vez más y más y más. Es decir, cuando hablo de delimitar, hablo de hacerlo cada vez más pequeñito. Voy a ir de lo general, que es un universo y que es muy grande, a algo particular. ¿Ok? Después vamos a analizar y vamos a interpretar toda esta información comparando precisamente los contenidos. ¿Ok? Los contenidos de información. Definiciones que tú tengas. Definiciones específicas. ¿Ok? Que tú puedas ir retomando, que tú puedas ir analizando, que tú estés leyendo, pero sobre todo que estés comprendiendo. Definiciones. Ejemplos. Diversidad de ejemplos. Una puede ser ejemplos de tu autoría
que tú realices el ejemplo como tal o puedes buscar algunos ejemplos. Es muy fácil hacer ejemplos. Una vez que comprendes el texto, puedes realizar muchos ejemplos de la vida cotidiana. Tenemos la suficiente experiencia previa, aunque tenga 12, 13, 14, 15 años, tenemos la experiencia previa para generar ciertos ejemplos a partir de las definiciones que nosotros estamos viendo. Ilustraciones, apóyate en ilustraciones. La cuestión gráfica, la cuestión visual nos ayuda mucho. Cuando yo veo un dibujito en una hoja, tal vez me anima un poquito más a poder seguir leyendo. ¿Ok? Me abre esa puerta a ese mundo mágico porque ya lo estoy viendo. Pero también imagina, también crea en tu mente. Recursos generales que puedas utilizar. Si lo vas a exponer, si lo vas a realizar de manera oral, utiliza un buen tono de voz, trata de ser creativo, trata de ser convincente en lo que estés diciendo e irás, obviamente, dando información acerca del texto. Compara la información y analiza precisamente estas fuentes. Compara la información de revistas, de periódicos, del libro que leíste, información que has escuchado, diferente tipo de información que tú tengas, puedes compararla y organizar diversidad de fuentes de información que puedas llegar a tener. Utiliza sinónimos y pronombres. No te quedes siempre con la misma palabra y nos casamos con el fútbol, y entonces cansa. Utiliza algunos pronombres, utiliza sinónimos también. Utiliza una variedad en el texto. Recuerda que debes tener un estilo para cuando estés redactando. Trate de identificar ese estilo que cada uno de nosotros seguramente tenemos. Analiza. Sé retórico en lo que estás dando a conocer. Ponle flores a las palabras. Imprímele tu toque especial. Sintetiza la información. Trata de sintetizarla lo más que puedas para que ese texto se pueda analizar de la mejor manera posible. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a retar. Selecciona un libro, define un autor, el que a ti te guste, aquel autor del que hayas leído un libro, aunque sea en una ocasión, o que hayas escuchado y que te cause algo de curiosidad, y prepara algunas anotaciones precisamente de este libro y de este autor. Y una vez que lo hayas realizado, pues prepárate a esta gran aventura. Nos vemos muy pronto. Soy Miss Jessie. Saludos.